como ustedes recordarán, hace poquitos días nada más, 2 o 3 días atrás, tuve un nuevo encuentro con nuestro amigo Jairo Superior, la mente superior, ¿se acuerdan? El mundo superior, no me acuerdo cómo se llama. O Jairo Superior, en un stream, en un vivo que estaban haciendo en Instagram con Félix Aquino. Félix Aquino, que yo sinceramente no lo conocía hasta que opinó algo sobre el debate de Jairo y él quería de que se repita, que esto que lo otro, ¿no? Quería ahí como que moderar, más o menos por el estilo. Yo me hice rogar un poco, o sea, ¿en qué sentido? La verdad es que no tenía muchas ganas de volver a cruzarme con Jairo, pero después hicieron un vivo en Instagram, Félix Aquino y Jairo. Y ahí me estaban dando hachazo. Entonces yo dije, che, loco, no me puedo quedar de brazos cruzados. O sea, eso no es de macho. ¿Dónde está el cosito? El macho. Claro, eso no es de macho. Entonces digo, estaba acostado en mi cama, me levanté, me acomodé todo acá y digo, quiero salir. La cuestión es que ese es el contexto en el que se dio el encuentro con Jairo. No era un debate, pero termina siendo un debate. Porque varios me dicen que al principio digo que no es un debate, pero lo termino posteando como un debate. Es que al principio la idea era tener un encuentro y dialogar sobre ciertas diferencias que habíamos tenido en cuanto a las críticas y demás, y termina después convirtiéndose en un tipo de debate, por así llamarlo, ¿no? La cuestión es que a mí la verdad que me gustó la conversación, tengo que ser honesto, me gustó. Me está pidiendo un tercer encuentro, Jairo. No, aguantá, ya fue, ya está. ¡Aguantá! La cuestión es de que acá nuestro amigo Félix Aquino, el día de ayer, largó un video en su canal de YouTube que dice, el mejor análisis sobre el debate entre Jairo y Santiago. Bueno, ahí medio como que tiene... apunta alto el Félix, ¿no? Decir, bueno, che, loco, mi análisis es el mejor análisis, pero entiendo de qué es el título, está todo bien, entiendo que es el título. ¿Quién ganó realmente? Ok. La pregunta sería... ¿Quién ganó realmente según Félix Aquino? Este video yo ya lo vi. Yo siempre les aviso. Chicos, a ver, esto es una reacción honesta. O sea, yo nunca había visto este video y les aviso cuando... Sí, ya la verdad que este ya lo vi. Ayer yo este ya lo vi. ¿Está bien? Estábamos creo que en la calle con mi esposa. Yo estaba manejando. Veo el video. No es que veo el video cuando estaba manejando, sino que mi esposa había bajado a comprar, creo, no me acuerdo cómo era. Vi el video, entré y lo empecé a ver, ¿no? O a escuchar. Así que bueno, más o menos ya sé por dónde va porque ya lo vi todo. Pero igual, no importa, lo vamos a reaccionar nuevamente acá y me voy a hacer el sorprendido. Vamos. Ya entendiendo todo esto, ¿quién ganó el debate? Para usted, luego de todo lo que yo acabo de exponer, para usted, ¿quién ganó este debate? ¿Quién ganó? Yo le voy a decir para mí quién ganó. Para mí esta confrontación la ganó. Para mí la... Voy a decir por... Yo en esa parte cuando lo vi por primera vez yo dije, él no se la jugó y va a decir, lo terminó ganando el público. Pero para mi sorpresa, termina diciendo quién para él gana el debate. ¿Qué? Yo sé que ustedes no esperaban que yo dijera eso, pero le voy a decir por qué. Buen punto. Antes de hacer este análisis, un punto que es muy importante. Tengo entendido, vuelvo a repetir, yo no lo conocía a Félix Aquino. Me empezaron a mostrar alguno que otro video y demás, de cosas que hace y demás. Y tengo entendido, puedo cometer un error, Tengo entendido que él es... Santi, ¿qué opinas de este video corto de 30 segundos? Periodista argentina arremete al presidente de República Dominicana. Opa, hacémelo, recordámelo ahora cuando terminemos la reacción que lo miramos, Jonah, lo miramos. Bueno, tengo entendido, por lo que estuve viendo y algunas cosas que me estuvieron diciendo y demás, que Félix Aquino como que piensa igual que Jairo, ¿se entiende? Sostiene la misma postura que Jairo. Eso es lo que tengo entendido. Ustedes me sabrán decir si esto es correcto o no lo es. Eso es lo que me hicieron llegar y más o menos la conclusión a la que saqué. Qué sé yo, ustedes después me dirán. Pero si es así, es un punto importante. Bueno, welcome again to Dame Luz, hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice. Estamos activos, estamos aquí transformados, tridimensionados,
Estamos prendidos, señores. Qué bendición, qué bueno que ustedes estén aquí conectados. Les recuerdo suscribirse a este canal, mantenerse conectado a todo este contenido. Interactúe, esto es una comunidad. Me gusta mucho ¿cómo es? El entusiasmo que tiene para ese video, ¿no? Garpa, me gusta. Señores, hace ya pues... Carisma. ¿Cuándo fue? El domingo, ¿no? El lunes. El lunes se dio esta conversación tan esperada por todos los que amamos las escrituras y el estudio de la Biblia y amamos saber sobre la Biblia y sobre cosas que tengan que ver sobre Dios. Para las personas que amamos el estudio bíblico, para nosotros fue una bendición tener esta histórica confrontación de ideas, porque más, yo no le llamaría tanto así debate, pero fue más como una confrontación de ideas entre Jairo de la Cruz y Rincón Apologético. Los dos dieron cátedra de lo capaces que son, hicieron exposiciones tremendas, fue muy bueno, de verdad, fue muy bueno. Eso ya se va a convertir en un recurso para que pues los jóvenes que están interesados en las escrituras puedan ir y ver ese contenido y tomar notas y aprender y cuestionar y aprender, ¿no? Aprender muchísimas cosas. Hay personas que dicen, ahora todo es un debate y las almas perdiéndose. Yo voy a hacer otro video para hablar sobre eso, pero yo prefiero este tipo de debates bíblicos que esas competencias que se hacen en los congresos y en los eventos entre los predicadores, de quién suelta el mejor código, de quién tiene la mejor revelación, de a quién la gente le suelta más amén. Yo prefiero esta discusión, yo prefiero este debate. Este debate edifica más que ese, porque este está basado en información histórica, este está basado en información de fe, este está basado en información sobre el Dios al cual yo le sirvo. Ese está basado en el ego de dos tigres que creen que son más que Jesucristo. Entonces, yo prefiero este tipo de confrontación, yo prefiero este tipo de debate. Y lo que vamos a hacer es un análisis sobre esta confrontación entre estas dos personas. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender, para que podamos entender la esencia del debate, si no, vamos a hacer lo que hacen los ignorantes. ¿Qué hacen los ignorantes? No, yo estoy de acuerdo con Jairo, me voy con Jairo. Yo estoy de acuerdo con Rincón Apologético, me voy con Rincón Apologético. Y de forma ciega apoyamos a uno de los dos gallos y no aprendemos nada. Simplemente satisfacemos nuestra necesidad egoísta de tener la razón, de sentir que tenemos la razón. Entonces así no aprendemos nada. Lo primero que tenemos que entender es que la esencia de este debate está entre dos formas diferentes de explicar una misma realidad. ¿Cuál es la...? No son dos formas diferentes de explicar una misma realidad. Evidentemente hablamos de realidades distintas. Jairo niega que Jesús, durante su estancia en la tierra, haya sido Dios, y yo lo afirmo. Son cosas distintas. La realidad es que Jesús fue un personaje histórico. Ahora, hay dos formas distintas de argumentar esta realidad. Hay una forma que dice que sí, fue un personaje histórico, pero mientras estuvo en la tierra fue un hombre totalmente. El otro lado, que es el Rincón de Santiago, el lado de... Nunca nadie se acuerda mi nombre. de Rincón Apologético, lo que dice es, sí, pero ese personaje histórico era también Dios. O sea, ese fue el mismo Dios y era 100% Dios y 100% hombre. ¿Me entiendes? Entonces, a través de esas dos formas de ver... Johnny dice en los comentarios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Muchos de estas personas que suelen sostener esta postura van a argumentar de que Colosenses no fue escrito por Pablo. Guarda con eso, ¿oh? Esa misma realidad es que llega la confrontación. En el 1975, no recuerdo el nombre del profesor teológico, sé que el apellido era de Fruus era el apellido. Recuerdo haber leído un artículo sobre él hace varios años atrás, hace como 6 o 7 años atrás, cuando comencé a estudiar crítica textual. Y de Fruit mostraba el conflicto que hay entre la exégesis académica y la exégesis de fe, que es básicamente lo que está pasando aquí en este debate. La exégesis... No, acá es en donde empiezo a estar en desacuerdo con el análisis de Félix. Porque hace una distinción inadecuada de lo que es, o de lo que dice ser la exégesis de fe con la exégesis histórica, ¿no? Científica. A mí me parece de que es inadecuado el análisis que está haciendo.
no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora voy a desarrollar por qué. Pero él dice, bueno, quiere distinguir estos dos tipos de exégesis, ¿no? Una es aquella que presupone y abraza ya la fe de antemano, por ende encuentra en el texto o desea encontrar en el texto todo aquello que ya está predispuesto a creer. Y otro es aquel que honestamente busca la verdad en lo que dice el texto, lo que decía el texto y demás. Y no creo que sea para nada así. La exégesis académica usa la Biblia como un objeto o una materia de estudio. La exégesis pastoral usa la Biblia como, ¿verdad?, como un libro de fe, de referencias para argumentar su fe en Dios. Entonces, ¿Ven? Él lo que va a decir, no recuerdo si de manera explícita o implícita, él lo que va a hacer referencia es que Jairo sostiene una postura de exégesis académica y yo una postura de exégesis de fe. ¿Se entiende? Eso es lo que va a decir de una u otra manera. Va a ser esa distinción. En donde yo evidentemente voy a tratar de argumentar mediante estos documentos lo que ya estoy predispuesto a creer por una cuestión de fe, ¿no? Por eso es que Jairo hace la misma distinción, el Jesús de la historia del Jesús de la fe. ¿Se entiende? Esto es una tontería esto, la verdad que es una tontería. El asunto del debate comienza por ahí. Por eso es que usted ve que hay una confrontación de Jairo diciéndole, es que lo que tú estás usando está basado en la fe. El argumento de Santiago para mí fue buenísimo. Cuando él dice, no, es que no tiene que ver con fe, porque por fe yo simplemente abrazo las cosas. Aquí estamos hablando de un criterio histórico, ¿no? La parte que no pudo pues abundar Jairo, tal vez no pudo como esclarecer, es que sí tiene que ver con la fe, porque desde el punto de vista crítico del asunto, el debate entre la exégesis académica y la exégesis de fe tiene mucho que ver, espérate que el perro está mordiendo algo ahí abajo, Sócrates, tiene que ver con que el académico se enfoca en lo que puede demostrar a través del método científico aplicado a la Biblia como objeto de estudio. La exégesis de fe va un poquito predispuesta al estudio. Primero, decir de que yo voy predispuesto a encontrar en el texto aquellas cosas que coinciden con la fe que previamente he abrazado es hacer un juicio de mis intenciones que no tiene manera de demostrar que dicho juicio es correcto. Me está prejuzgando, básicamente. Primero eso. Segundo, o sea, acá hay una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque o haces una crítica histórica, una crítica científica, ¿no? O caes en la crítica, la exégesis de fe. Pero ¿por qué una persona de fe no puede ser honesta intelectualmente hablando y hacer una crítica científica de los textos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso somos tan víctimas de nuestro sesgo que le es imposible al ser humano hacer eso, de ser una persona de fe y hacer un análisis crítico? Bueno, en definitiva parece ser que no, porque tanto si Félix, no quiero decir algo que no sé con certeza, pero si Félix sostiene la postura de Jairo, y en Jairo es evidente, como en muchos otros más, ellos dicen ser personas de fe, pero que hacen un análisis crítico y científico del texto. Solamente que llegan a conclusiones distintas a lo que históricamente el cristianismo ha predicado y ha llegado a su vez. Entonces, fíjense qué importante que es esto, qué interesante que es. Dependiendo de la conclusión a la que vos llegues a la hora de hacer el análisis en el texto, es si vos estás haciendo una crítica científica o una crítica de fe, dependiendo de la conclusión. Si vos sostenés que Jesús era Dios, eso es una crítica de fe. Pero si sostenés lo contrario es una crítica científica. No me parece. Para mí eso es un prejuicio insostenible. Sinceramente es insostenible. Es decir, va con la predisposición al estudio de encontrar argumentos fuera de la Biblia o fuera del texto que justifiquen lo que él cree por fe. No sé si me entiende. Una eisegesis. Eso es eisegesis. ¿Se entiende? Él lo que está diciendo es, bueno, la persona que haga este tipo de exégesis de fe, básicamente pervierte el significado
del texto o utiliza de manera inapropiada ciertos mecanismos que dicen ser de estudios para poder llegar a la conclusión que él desea llegar de antemano. Eso es un prejuicio que está haciendo sobre la persona que está sosteniendo determinadas ideas que es injustificable porque no tiene forma de demostrar eso. ¿Cómo es capaz de conocer mi corazón y mis intenciones y estar completamente seguro de que eso es lo que me motiva a mí? No tiene forma, no hay manera. Y por otro lado, vuelvo a repetir, es muy básico decir esto. Si vos llegás a esta conclusión, es porque no estás haciendo una crítica seria. En cambio, si llegás a otra conclusión, no, eso es porque estás predispuesto a sostener tus ideas de fe. O sea, ya del vamos, ya es como que dicen, bueno, la postura que yo sostengo es la verdad y toda aquella que piense lo contrario es por una cuestión de fe. ¿Entiendes? Insólito. Entonces, en esa parte es que la exégesis de fe se complica, ¿no? Y ahí entra esa confrontación. Entonces, lo que tenemos que... Muy, muy bien lo que dice Norbert. Dice, lo importante es el método. Independientemente de las conclusiones, totalmente. La clave es el método, porque acá estamos hablando de una cuestión, acá lo que se está presentando como problema, que me lo presentó Jairo en nuestra conversación, y ahora la presenta Félix, es el problema del sesgo, la predisposición que hay de forma inconsciente en encontrar en hallar ciertas ideas que son aquellas que previamente he abrazado. Entonces, supuestamente nosotros caemos en un problema de sesgo que no podemos controlar. Ahora, la forma de poder disminuir el sesgo y poder con mayor objetividad nosotros abrazar ciertas conclusiones es a través del método apropiado. Si yo aplico métodos apropiados de estudio, no entiendo por qué debería caer, o no entiendo por qué debería de ser juzgado de esta manera. No entiendo por qué. Evaluar, nosotros como que estamos desde afuera estudiando el conflicto, son las fuentes. O sea, las fuentes son las que determinan en sí hacia qué lado yo me puedo inclinar un poquito más. Porque si las fuentes que me cita una persona están más basadas en esa perspectiva de fe, ya yo sé que pueden agregar valor a mi fe, pero no pueden agregar objetividad a lo que yo estoy estudiando. Sin embargo, la exégesis académica sí puede agregar objetividad a lo que yo estoy estudiando, aunque esté destruyendo ciertos valores que por fe yo estoy abrazando. ¿Ven? ¿Ven cuál es el problema? ¿Están viendo? Tenés que estar, básicamente lo que está diciendo es, tenés que estar dispuesto a conocer la verdad más allá de que eso afecte tu fe. Y no muchas personas están dispuestas a esto. Por eso es que no estudian crítica y científicamente el texto. Porque no están dispuestos a que parte de su fe sea derrumbada. Básicamente es eso lo que está diciendo. Y eso está mal. Entonces, yo creo que, en mi opinión personal, el valor de la discusión está en el centro. Es decir, porque el problema de la crítica es ese, que trata a veces como de destruir tanto las ideas que al final termina creyendo en nada, ¿no? Es por eso que el comentario de un ateo en un estudio crítico sobre algún acontecimiento histórico referente a Dios o a las Presta atención a esto. es más valorado por el que posee la exégesis académica que el de un creyente, porque el ateo quita la parte de la fe. O sea, el ateo no tiene el elemento de la fe, ¿entiendes? Pero puede también tener el mismo vicio de el deseo o su fe, porque eso también es fe, su fe en que Dios no existe, ¿me entiendes? Entonces, ahí es que está... ¿Y entonces por qué es más valorado? ¿Se entiende? O sea, el ateo también tiene que lidiar con un sesgo y una predisposición a encontrar falencias en la fe cristiana porque él ya de antemano cree que Dios no existe. Entonces, si sos consciente de que hay esa predisposición a caer en el sesgo por parte del ateo, ¿por qué decís de que el comentario ateo es más valorado? O sea, académicamente más valorado, o sea, en términos objetivos no es más valorado. El comentario de un ateo no es más objetivo que el del cristiano cuando se trata de cuestiones de fe. Porque también él tiene que lidiar con un sesgo. Ahora, que por ciertos individuos sea más valorado es justamente lo que nosotros esperamos que ocurra. ¿Por qué? Porque esos ciertos individuos que valoran más el comentario o las conclusiones de un ateo respecto a cuestiones de fe es porque de antemano ellos también han caído en un sesgo.
Uno no tiene que valorar más el comentario o la conclusión de una persona por su cosmovisión, sino por las razones que presenta. ¿Cuáles son las razones que presenta? Eso es lo que tiene que tener peso. Como el conflicto entre los argumentos. Y es por eso que es muy importante estudiar las fuentes. Estudiar las fuentes. Esa misma situación es lo que trae para mí el mejor argumento que pudo traer Jairo a la mesa, que fue el argumento de los textos espurios que... Quedó ahí para meme nuestro amigo Félix. ¿Qué argumento presentó Jairo? Ojo, yo no digo que no tenga argumentos. Probablemente, si se plantea un debate formal, él presente argumentos y demás. Pero ¿qué argumento de los textos espurios presentó? O sea, él hizo mención, ni siquiera un argumento fue. Él hizo mención al problema de los textos espurios. No fue un argumento. Él hizo mención al tema de los textos espurios. Cosa que me parece que he demostrado que no aplicaba la crítica que estaba haciendo, no aplicaba para el caso que se estaba discutiendo. Justifican el dogma o la doctrina de la Trinidad. Esa partecita ahí de Jairo, yo creo que para mí fue el mejor argumento que él pudo tener, porque mostraba claramente cómo en la historia, si el mismo texto bíblico, o sea, que fue algo que él no aclaró, que él sí debió aclarar, si el mismo texto bíblico fue alterado para justificar la creencia en el dogma de la Trinidad, cuánto más documentos históricos pudieron ser alterados con el mismo fin. Presta atención cuál es el argumento de Félix. Presta atención en esto. Vamos a repetirlo. Mirá lo que dice, mirá lo que dice. Presta atención lo que dice. Si el mismo texto bíblico, o sea, que fue algo que él no aclaró, que él sí debió aclarar, si el mismo texto bíblico fue alterado para justificar la creencia en el dogma de la Trinidad, cuánto más documentos históricos pudieron ser alterados con el mismo fin. ¿Cuánto más pudieron ser alterados? ¿Eso cómo se llama? Especulación. No es argumento, eso es especulación. Claro, como hay textos que son espurios en el Nuevo Testamento, o al menos se discute eso, es posible que haya pasado... Eso es especulación, chicos. Todo podría ser posible, como dice Eve, ¿no? Todo podría ser posible. Podría ser posible que Jesús no haya resucitado de los muertos por el poder de Dios, sino que vino ET con un poder mágico y con ese dedito que brilla, y le tocó la frente y se levantó de los muertos. Como que pudo haber sido posible un montón de cosas. Ahora, evidentemente, el Nuevo Testamento parece contar con porciones que fueron alteradas, que fueron agregadas, llamadas textos espurios, ¿no? Ahora, acá lo que ellos tienen que demostrar es que los textos que se están discutiendo, no cualquier otro, a mí no me importa si el final de Marcos es largo o corto para esta discusión. A mí lo que me importa es lo que estamos discutiendo, si Jesús era Dios durante su ministerio terrenal o durante toda su vida terrenal. Entonces, él lo que tiene que demostrar es que todo texto, no alguno, todo texto que haga referencia histórica a Jesús, en donde de alguna manera se lo vincule haciendo tareas, ejecutando acciones o diciendo cosas, en donde se demuestra mediante lo dicho o hecho que él creía ser Dios, que son un agregado. Él tiene que demostrar que todos esos textos son un agregado. ¿Se entiende? O que están mal interpretados. O que están mal interpretados o que son un agregado. Todos, no algunos. Porque así como primera de Juan 5:7, supongamos de que haya sido un agregado, y digo supongamos, yo creo de que sí, la mayor parte de la academia cree que sí, pero todavía hay una pequeña discusión que gira en torno a ese punto. Pero supongamos de que eso realmente fue un agregado. Listo, fue un agregado. Que se quite un texto no quita del Nuevo Testamento la idea de la Trinidad. ¿Se entiende? Entonces, él tiene una tarea bastante pesada sobre sus hombros, y es demostrar que todo texto en el Nuevo Testamento que indique que durante su ministerio o vida terrenal Jesús fue Dios, actuó como Dios, creía ser Dios, habló como Dios, todos esos textos o fueron agregados o fueron malinterpretados. Y bienvenido al juego. Es bastante difícil eso, por no decir imposible. Entonces, uno de las fuentes que citó Jairo
en ese momento fue la Enciclopedia Católica, que en este tema de crítica histórica es un documento de valor. Punto importante. Yo tengo que ser sincero, no conocía el caso de la Enciclopedia Católica. Ese punto no lo conocía, tengo que ser honesto, sincero. Y después me puse a averiguar. Me puse a charlar, me puse a averiguar, hablé con gente que yo creo que es crack, ¿está bien? Y a mí me dijeron lo siguiente, me dicen lo siguiente, con el tema de la Enciclopedia Católica. Me lo dijo un católico, lo voy a nombrar porque no tiene ningún problema. Hablé con Dante Urbina. Le digo, Dante, ¿qué opinas acerca de esta crítica? Porque te digo la verdad, yo no la conocía esta crítica, soy honesto, no la conocía esta crítica. Que Mateo capítulo 29, versículo 19, la famosa fórmula trinitaria del bautismo, perdón, nada que ver, Mateo 28, 19, 29, le estoy agregando un capítulo. Que Mateo capítulo 28, versículo 19, la fórmula bautismal trinitaria es un texto espurio. Dante, ¿vos qué opinás al respecto? Me dijo lo siguiente Dante Urbina, me dice... Yo también me encontré, no lo voy a reproducir porque me mandó un audio, ¿está bien? Pero me dice básicamente esto. Yo también encontré esa crítica en muchas oportunidades. Pero lo llamativo es que siempre cuando citan la Enciclopedia Católica, citan una página de la Enciclopedia Católica, ¿no? Citan una página. Pero sabemos, los que la hemos leído, dice Dante, yo tengo que ser sincero, no lo leí. Los que la hemos leído sabemos de que la Enciclopedia Católica está dividida por segmento, por sección y por autor. La pregunta es, ¿por qué esa cita de la Enciclopedia Católica, en donde supuestamente, voy a decirlo de esta manera porque no conozco el texto, donde supuestamente la Enciclopedia Católica afirma de que la Iglesia ha cambiado la fórmula bautismal con el pasar del tiempo, ¿por qué es que no la citan de forma rigurosa? Porque es que siempre la citan así al pasar y no dicen nada más específico al respecto. Por dar un ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo. Denme un segundo. Les quiero mostrar algo. Esto, a ver, yo no recuerdo si se dio específicamente, si se dio una cita. Yo no lo recuerdo, tengo que ser honesto. Pero miremos acá. La página 263 de la Enciclopedia Católica, segundo volumen. ¿Está bien? Este link se los voy a dejar acá para que ustedes lo chusmeen. ¿Está bien? Acá yo le pongo traducir a la página porque evidentemente está en inglés. Y ven, acá nosotros nos encontramos con la página de la Enciclopedia Católica en la que habla justamente del bautismo. ¿Está bien? Y acá nos encontramos con el mismo texto traducido. Yo me leí todo este texto, chicos. Me lo leí todo, porque digo, bueno, desconozco el tema, voy a tratar de informarme. Lo leí todo. No dice en ningún lugar dice lo que dice Jairo y lo que dice Félix. Lo de la Enciclopedia Católica reconociendo que los cristianos, la iglesia, durante el primer siglo no bautizaron según la fórmula bautismal trinitaria y que con el pasar del tiempo esa fórmula bautismal fue modificada a propósito. No lo dice, al menos esta porción. Entonces, yo vuelvo a recordar algo, les vuelvo a recordar algo. No conozco, nunca leí por completo la Enciclopedia Católica. Este es un tema nuevo para mí. Sinceramente no lo había leído. Lo que encontré fue esto. Pasé el link para que todos chequen este recurso y demás. No dice eso que dice Jairo y que dice Félix. Ahora, si llegase a ser así, que la Enciclopedia Católica en alguna otra parte reconoce que ha sido modificado con el pasar del tiempo la fórmula bautismal y se agregó a propósito la fórmula trinitaria, si reconoce eso, la Enciclopedia Católica, me gustaría que me pasen la cita. Pásenme la cita. Pásenme la cita. Esto se lo pido a Félix y se lo pido a Jairo. La cita.
puede ser que esté equivocado. Si ellos me pasan una cita y veo que dice la Enciclopedia Católica lo que dijo Jairo, listo, se terminó el tema. La verdad que tenían razón. No voy a darle la razón con respecto a eso porque ahora hay otros puntos que yo me parece de que Jairo, ni Félix, ni nadie jamás podría sostener sólidamente. Pero al menos en ese punto diría, bueno, está bien, es cierto, la Enciclopedia Católica sostiene lo mismo que dice Jairo. Fantástico. Pero yo no lo encontré. Yo no lo encontré. Si alguien encuentra dicha cita, que me la pase. Y se lo pido particularmente a Jairo y a Félix, que son las personas que sostienen esta postura. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido eso de la Enciclopedia Católica. Y la misma Enciclopedia Católica afirma, ¿verdad?, que no existieron bautismos en la fórmula trinitaria dentro de todo el siglo I. Es hasta que llega... Esto quiero saber. ¿De dónde sacan esto? Me gustaría saber la cita. A Félix y a Jairo le pido la cita. Dame la cita. Porque vuelvo a repetir, capaz que estoy equivocado. Yo me leí eso que les mostré, me lo leí por completo, no dice absolutamente nada al respecto. Llega, ¿verdad?, los padres apologéticos y llega todo el argumento y... Dice K. Josué, Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, página 56. No existe dicha cita. No existe dicha cita. Mándame un link, K. Josué, si querés. Pero yo lo busqué y no existe dicha cita. Yo lo busqué a eso, K. Josué, ¿eh? Yo encontré esa misma referencia en páginas de internet y no existe dicha cita. Yo no sé si es una invención y un mito urbano que anda dando vuelta en las redes sociales que supuestamente en ese pasaje dice eso. Yo no lo encontré. Me gustaría que alguien me mande un link en donde se pueda ver de la Enciclopedia Católica que dice eso que nos está proponiendo K. Josué. Yo no lo encontré, este pasaje lo encontré en muchas páginas de Facebook, en páginas de internet y demás, pero de la Enciclopedia Católica no lo encontré. No sé. Y el cristianismo comienza a formarse con toda esa cultura helenística que llega a esta fórmula, a la fórmula trinitaria del bautismo, lo cual el mismo rincón apologético tuvo que afirmar y decir, sí, en eso yo lo corroboro. Ahora, Para. ¿Qué es lo que yo tuve que reconocer? Para. la fórmula trinitaria del bautismo, lo cual el mismo rincón apologético tuvo que afirmar y decir, sí, en eso yo lo corroboro. Ahora, No, para. Yo no reconocí que durante el primer siglo la fórmula trinitaria no se utilizaba para los bautismos. Yo no reconocí tal cosa, ¿eh? Yo lo único que reconocí es que el libro de los Hechos no utiliza la fórmula trinitaria en los bautismos. Eso es evidente. Cualquiera que lee el libro de los Hechos se va a encontrar con que todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Eso es lo que reconocí. Yo no reconocí que en el siglo I no hayan habido... no se haya bautizado según la fórmula trinitaria en el bautismo. Es más, yo lo que dije es, ¿querés una fuente? Porque Jairo me pide una fuente que demuestre de que en el siglo I se bautizaban según la fórmula trinitaria. Te digo, ¿querés una fuente? Te doy dos. Tengo el Evangelio de Mateo y la Didaché. Ahora, tendríamos que discutir la datación del Evangelio de Mateo y de la Didaché. Jairo dice que el Evangelio de Mateo se escribió en el 120. Te soy sincero, la verdad que medio exagerado me sonó. Yo sostengo que el Evangelio de Mateo pudo haberse escrito a principios de las décadas del 60. Pero aún si hubiese sido en la década del 80 o 90, es una fuente del siglo I justamente lo que me estaban pidiendo. Y otra es la Didaché. ¿Está bien? el argumento de Rincón Apologético fue, aunque esos textos pudieran ser espurios, principalmente el de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, porque el otro está en cuestionamiento, ¿no? Aunque hay pruebas de que, o hay pruebas que nos ayudan a dudar de que sí de que si es espurio o no es espurio Mateo 28, 19, ¿no? Porque sí hubo un... A ver, acá me acaban de pasar una página, a ver. No existe esto.
Ah, no, pero pará. Lo puse mal. A ver. Pará. Lo puse mal. Pará. Que acá me acaban de pasar supuestamente el enlace. A ver, lo vamos a chequear. Porque vuelvo a repetir, capaz que aparece eso. A ver, lo chequeamos, ¿eh? Traducir al español. Bueno, ahora se va a hacer un poco... A ver. A ver, vamos a ver qué dice. Atanasio. Ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedido padre de tres. Esta Trinidad, ninguno es anterior. ¿Qué es lo que supuestamente dice acá, chicos? No sé quién me lo pasó a esto. ¿Quién me pasó este enlace? Me lo pasó Osiris, 1977. Osiris, ¿qué es lo que dice acá este enlace? Mirá qué interesante. Acá dice 1. No por la conversión de la deidad en carne, sino por la toma de la humanidad en Dios. Interesante ese, ¿eh? Interesante. Lo tenés... no sé quién me lo pasó a esto. Si me puede decir cuál es la razón. Nombraron esa página. Claro, no, pero acá no dice otra cosa. A ver, acá... Acá dan una fecha, ya sea el credo pueda ser atribuido a San Atanasio o no, lo más probable es que no sea así. Indudablemente debe su existencia a influencias atanasias, ya que la expresión de matriz doctrinal, logia, la literatura de la segunda mitad, especialmente con los escritos del santo para mantener el occidental. Evidencias internas parecen justificar la conclusión de que surgió en varios sínodos provinciales, principalmente de Alejandría. Debe decirse, sin embargo, que estos argumentos han logrado quebrantar a algunos autores quienes niegan a darle un origen. Esto nada tiene que ver. No sé qué es lo que voy a encontrar acá. Acá no dice nada. A ver acá. Bueno, no, pero esto es un credo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, a ver. Dice Osiris. Nombraron esa página. Yo la busqué. Ah, anda. O podría haber sido el mejor troleo ese. Bueno, no importa. Seguimos. Porque, vuelvo a repetir, ojo, es honesto de mi parte. Che, ustedes me mandan un link ahora, ¿no? Che, mirá, la enciclopedia católica, esto que está diciendo Félix y está diciendo Jairo, lo dice acá. Lo leemos y bien, fantástico. Si lo dice, acertado el punto. Yo no lo encontré. Un Mateo hebreo, pero las traducciones que nosotros tenemos no están basadas en ese Mateo hebreo. Entonces, sí hay pruebas de que nosotros podemos dudar de la autenticidad de ese texto. Entonces, el argumento de Rincón Apologético es, bueno... No hay pruebas. ¿Qué pruebas hay? No entiendo qué pruebas hay. ¿Qué pruebas hay para poder dudar de la veracidad de ese texto? Mateo capítulo 28, versículo 18. Por dar un ejemplo, una de las cosas que busqué acá y que me llamó la atención es lo siguiente. Los críticos de texto no se limitan a mirar solo los manuscritos del texto. También examinan citas de pasajes por los escritores antiguos. Esto es muy importante, claro. O sea, para uno averiguar si una porción de un texto es espurio, ¿qué quiere decir esto? Que fue agregado posteriormente o hubo corrupción en el manuscrito, o sea, en la copia del manuscrito original. También es importante no solamente ver las copias que tenemos al presente, sino también las citas de los autores del mundo antiguo. Porque si los autores del mundo antiguo, al citar estos pasajes, los citan de la forma en la que a nosotros nos ha llegado, decimos, che, loco, pará. Si ese texto no hubiese estado ahí originalmente, probablemente los autores más antiguos no lo hubieran citado de la forma en la que lo citaron. ¿Se entiende? Supongamos de que mediados del siglo II. Porque recordemos una cosa. Jairo lo que dice es que Mateo fue escrito. En el año 120 aproximadamente. Ok. O sea que
inmediatamente, a ver, lo tenemos pegado a la diga G, lo tenemos pegado a la diga G, y lo tenemos pegado a Justino Mártir, por decir algunos, ¿no? Una corrupción no se da de la noche para la mañana. Una corrupción de una idea teológica no se puede dar de la noche para la mañana. Más en el contexto del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque en el contexto del mundo antiguo no existe un poder centralizado de la iglesia donde dicen, a partir de ahora todas las iglesias tienen que dejar de creer en esto y creer en esto. No existe tal cosa. Y menos en la fe cristiana, donde ese tipo de cambios es no solamente improbable, sino imposible. Dado que los cristianos se preocupaban por recibir en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades, recibir la enseñanza de obispos que tuviesen alguna conexión con los apóstoles. Entonces, ya sea que lo diga el obispo de Roma, el de Antioquía o el de José Cepaz, no importa. No puede tal obispo tener la autoridad por sobre toda la iglesia de cambiar de la noche para la mañana algo que se creyó durante un largo periodo de tiempo y a partir de ahora dice no, a partir de ahora creemos en esto. Entonces, un texto espurio no es capaz de generar semejante cambio en la cabeza de los cristianos si es que ellos ya venían bautizando en el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Esto no es solamente improbable, es imposible de que haya pasado. Pero si hubiese sido así, los autores del mundo antiguo hubiesen, a la hora de citar Mateo, hubiesen citado Mateo en su versión original. No lo que el texto corrompido dice, sino su versión original. Ahora la pregunta es, ¿cómo citan los autores del mundo antiguo, los cristianos, los primeros cristianos, cómo citan este texto? Por dar un ejemplo, la Didaché. Capítulo 7, verso 1. Que sinceramente, yo conozco que la amplia mayoría de los eruditos la data para el siglo I. Santi, algún día podrías charlar en directo el tema de texto crítico versus texto recibido, que seguro quita muchas dudas acerca de muchos de estos textos que traen dudas acerca de su aparición en el original, su fecha y su autoría. Un día lo hacemos, voy a traer a alguien, porque yo no soy experto en esto, ni me acerco a una expertise en esto, pero tengo amigos que la tienen muy clara y puedo traer a alguien y lo charlamos bien. La cuestión es que la Didaché se escribe en el siglo I, la mayor parte de la academia afirma eso. Y dice la Didaché, en lo concerniente al bautismo, usted debería bautizar de la manera siguiente. Después de explicar primero todas las cosas, bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Tertuliano, para el 200 después de Cristo, sobre el bautismo, párrafo 13. Id, dice él. ¿Quién? ¿Quién dice id? Jesús. Tertuliano está citando a Jesús. Haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su vez también, en otra parte, Tertuliano dice, después de su resurrección, él los manda a bautizar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, citando a Mateo, Tertuliano. Expresiones similares se encuentran en escritos de Gregorio, para el 205 al 265, Confesión de Fe, Hipólito, 170 al 236, contra las herejías, Cipriano, el 200 al 258, en el contexto del Séptimo Concilio de Cartago. En resumen, buscando solo en los escritos de los padres antes del concilio de Nicea, hallé 24 citas de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde se usa la fórmula larga. La versión corta no la había en las citas de estos escritores. El Diatociarón de Staciano también cita lo mismo. El Códice Sinaítico también. La Pellita del siglo IV. La Pellita del siglo IV también cita, porque él en un momento en el debate me cita la Pellita. La Pellita del siglo IV también, ¿se acuerdan que él en un momento dice la Pellita aramea no contiene este texto? ¿Se acuerdan eso en el vivo? Y que yo digo, justamente acá tengo una Pellita y no indica lo que vos estás diciendo. Bueno, acá me encuentro con lo mismo. La Pellita del siglo IV cita la fórmula trinitaria a la hora de hablar del bautismo. Entonces,
no sé, a mí se me hace que las fuentes, los documentos están en contra de esto más que a favor. Dice Josué 0060. Confirmo, no existe la cita. La cita más parecida se encuentra en el Catecismo, página 125, artículo 250. Ok, vamos a chusmear a ver qué es lo que dice. Dice, página 125, cualquiera. 125, artículo 250. Página 125, a ver, la estamos buscando en lo que nos mandó Josué. 125, artículo 250. Vamos a leerlo. Para un cachito que comparto pantalla. A ver qué es lo que dice. Miren, esto todo en vivo. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores de las que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos ayudados por los trabajos de teólogos de la Iglesia sostenidos por el sentido de la fe. No dice nada. No sostiene, claro, no sé. No sostiene lo que están diciendo Félix y Jairo. Vuelvo a repetir, capaz que alguien me manda algún documento con una cita específica y decimos, che, mirá, acá lo dice. ¿En el catecismo lo vimos? No dice eso. Sino todo lo contrario, el catecismo lo que dice es que la fórmula siempre fue la trinitaria. Y tengo entendido, según lo que me dijo Dante Urbina, que vuelvo a repetir, yo no leí la Enciclopedia Católica, no la leí. Pero tengo entendido, según Dante Urbina, a quien yo aprecio mucho intelectualmente hablando, que la Enciclopedia Católica sostiene todo lo contrario. De que la fórmula trinitaria siempre fue, desde el origen de la fe cristiana, la que se utilizó para los bautismos. ¿Está bien? Si me siguen mandando links, yo no tengo problema en verlo. No hay problema. Lo seguimos viendo. Pero eso me parece que es bastante... Si no llega a ser así, si no llega a existir dicha fuente... Ojo, estoy diciendo... Si no llegase a existir dicha fuente, me parece bastante deshonesto por parte de aquellos que la citan, ¿no? Porque básicamente eso es construir una mentira. Esos textos pueden ser espurios, pero hay una docena de textos que nosotros podemos usar para justificar el dogma de la Trinidad. El argumento de Jairo toma aún más peso cuando Jairo dice, entonces, si tú quitas Mateo 28 y 19, ¿cómo tú justificas que la iglesia posterior al siglo I bautice a las personas en la fórmula trinitaria? Lo que afirma que hay cierto vicio en la exégesis de fe a justificar lo que yo creo. ¿Se entiende? Para mí esa fue la mejor postura de Jairo. El mejor... Pero es que, a ver, el planteo sería distinto si hay documentos, si hay fuentes. Sería distinto, no contundente, pero sería distinto. ¿Se entiende? Pero no lo hay. Entonces el argumento se desploma. El argumento de Santiago, para mí, entre varios, porque realmente debo destacar que los argumentos de Santiago fueron muy sólidos y hay que darle cierta ventaja a él. ¿Quién es que me está escribiendo, Dios mío? Yo estoy haciendo un video. Ah, no, es mío, que me está escribiendo, es mío. Está bien, ok, ahora. A mí me gusta hacer esta cuestión, ¿vieron? El mejor argumento, todos los argumentos fueron buenos, hay que darle ventaja, hay que agregarle cierto valor a la participación de Santiago, ya que Santiago estaba acabado de levantar, señores. O sea, se acabó de levantar. Él estaba durmiendo, lo despertaron cuando vieron el live. Él se entró y él estaba recién, se le veían los ojos hinchados y de todo al principio de la confrontación. Porque él estaba recién levantado de la cama, ¿no? Y comenzó a debatir y realmente defendió muy bien sus puntos. Y en materia de debate, para mí, manejó mejor la confrontación que Jairo. La manejó muchísimo mejor. Yo creo que esa fue la parte de mayor valor que él tuvo. Para mí el mejor argumento fue cuando él astutamente acorrala a Jairo en la pregunta de que si los evangelios son documentos históricos. Toma la postura de Jairo. Jairo afirma que el único documento histórico que hay en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos y que afianzándose de eso, pues él usa el texto bíblico como documento histórico, aunque Santiago lo cuestiona porque dice que él usa a su conveniencia ese criterio, le hace esa crítica, ¿no?
Cuando a ti te conviene la postura académica, tú usas la académica, pero cuando te conviene la postura que está arraigada en las escrituras, tú usas esa postura. Entonces, tú no te defines bien en ese punto. Santiago le hizo esa crítica. Ahora bien, el mejor argumento para mí que pudo dar Santiago está basado en esa parte donde claramente él incluso cita al autor de Jesús no dijo eso, lo cita y dice que sí los evangelios pueden ser usados como material histórico y que sí son un material histórico dentro del Nuevo Testamento. Antes de hacer ese argumento, que fue muy bueno, fue muy sólido, acorraló a Jairo. O sea, lo entró a través de preguntas, lo llevó a un punto donde Jairo mismo tuvo que decir de forma indirecta: tú tienes razón, ¿te entiendes? Lo llevó como a ese punto. Desde el punto mío particular personal, yo creo que Jairo pudo haber manejado mejor esa parte del debate, porque es sencillo. O sea, el carácter de los evangelios no es histórico, que yo hice la pregunta ahí en el momento. Y Santiago decía, sí, lo que pasa es que no podemos entrar en el anacronismo de pensar que las biografías se escribían en el siglo I como nosotros le escribimos ahora. Es cierto, no podemos entrar en ese anacronismo. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que hay documentos de carácter histórico y hay documentos que agregan valor a la historia o que nos ayudan a reconstruir la historia. En el sentido más... ¿Cómo haces esa distinción? ¿Cómo haces esa distinción? ¿Qué es un documento histórico y cuál es un documento que le agrega valor a la historia? Es aquella que... Porque, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos la Odisea, ¿no? Donde definitivamente todos sabemos de que dicha historia no ocurrió. No ocurrió la historia. Pero en estos escritos hay referencias históricas a lugares que en realidad existieron, personajes históricos que pudieron haber existido y demás. Pero la historia no existió. Entonces, en ese sentido yo podría decir, bueno, la Odisea, la Ilíada, es un documento que no es histórico, pero le agregan valor a la historia. Porque hay algunas referencias que se pueden tomar, extraer de carácter histórico. ¿Está bien? Pero no así en los evangelios. En los evangelios, pese a que vuelvo a repetir, los evangelios no tienen el objetivo, el deseo, los evangelistas, los autores, a través de estos documentos no tienen el deseo de narrar una historia como un historiador lo haría. Se podría discutir el caso de Lucas. Pero los demás evidentemente no tienen ese deseo, esa intención. Pero la teología cristiana, esto lo voy a repetir hasta el cansancio, la teología cristiana se sostiene en hechos históricos. La teología está fuertemente vinculada a la historia. Los cristianos lo que afirman es que Dios ha obrado en el espacio-tiempo por medio de la figura histórica de Jesucristo. Por ende, para los cristianos sostener sus ideas teológicas, necesitan narrar cómo es que fueron los hechos históricos. Es por eso que pese a que estos documentos no tienen la intención de ser tomados como si fuesen biografías del siglo XXI ni nada por el estilo, tienen la intención propagandística de dar a conocer un mensaje teológico, un mensaje de salvación. Dicha teología se fundamenta en hechos históricos. Entonces podemos decir que los documentos son documentos de carácter histórico-teológico, pero no son excluyentes. El que sea histórico-teológico no quiere decir que la teología excluye la historia o la historia excluye a la teología, en absoluto. Porque tenemos que entender cuáles eran las intenciones de estas personas. Mediante los hechos históricos, ellos narraban verdades teológicas. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Y hay algunos que agregan y dicen algo más. Y dicen, no, pero no pueden ser documentos históricos porque narran o tienen incluido mitos o cosas por el estilo. Perdón, pero casi todo documento del mundo antiguo, por más histórico que sea, por más historiador que sea su autor, incluye mitos y creencias míticas. Por dar un ejemplo, cuando narraban la muerte de los Césares, se hacían referencias a cosas que ocurrían en los cielos y demás, vinculándolo con la muerte del César y cosas por el estilo. Podríamos hablar y hacer referencias a esos relatos que se encuentran en estos documentos aún
en historiadores profesionales del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo no se distinguía, en el mundo antiguo no se distinguía entre lo sobrenatural y lo natural, ¿se entiende? Hoy por hoy caemos en este problema, en que el autor, el crítico del siglo XXI, cree que hay que hacer una distinción entre lo que son los hechos ocurridos en el mundo natural y todo lo que es lo sobrenatural es especulación o solamente está sujeto al análisis filosófico, teológico, cosas por el estilo, ¿no? Pero los autores del mundo antiguo no pensaban de esta manera. Los autores del mundo antiguo pensaban de que la realidad era un todo. Era lo natural y lo sobrenatural relacionándose entre sí. ¿Se entiende? Entonces los autores del mundo antiguo van a entender que todos estos hechos sobrenaturales, espirituales y demás, son parte de la realidad física. No había ese pensamiento dualista, por así llamarlo, en aquel entonces, ¿no? Era todo parte de un todo. Más estricto, desde mi punto de vista personal, los evangelios no son un material estrictamente histórico. No son un material estrictamente histórico y es por eso que Jairo viene y cita a Bullman, que es un crítico textual que estudia el Nuevo Testamento de forma académica, desde el punto de vista. Llamativo, ¿no? Que un pastor cite a Bullman, ¿no? Ahora me van a decir, bueno, ¿no ves que ahí vos estás sesgado? No, no es que esté sesgado, pero como pastor. Otra cosa es si Jairo fuese simplemente un crítico. Pero como pastor es llamativo. Esto es simplemente un paréntesis. De vista académico. Y Bullman trata de argumentar que no puede ser histórico el Nuevo Testamento, los escritos de los evangelios no pueden ser documentos históricos porque tienen mucha mitología, tienen mucho force. ¿Me entiendes? Entonces, el argumento, que también es muy bueno. A ver, Bullman dice eso. Está bien. Pero si Jairo lo sostiene o Félix lo sostienen, yo quisiera saber que me indiquen en los evangelios dónde hay esta mitología. ¿En dónde se encuentra esta mitología? ¿Dónde está el mito en los evangelios? Yo no estoy diciendo que no hay contenido mítico en los evangelios. Se podría discutir eso. Pero de ahí a que sea un mito o cosas por el estilo. Y además, ¿en dónde se encuentra eso? ¿En dónde se encuentra? ¿Se entiende? Porque, por dar un ejemplo. No sé, que haya sido... Que haya tenido que haya sido contenido mítico agregado a la historia de la crucifixión el hecho de que las piedras se hayan partido y que los muertos, los cuerpos de los santos hayan sido resucitados. Que eso sea contenido mítico agregado a la historia para transmitir verdades teológicas no justifica en nada la idea de que Jesús no, durante su ministerio terrenal o su vida terrenal, no haya sido Dios. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, que encontremos ese tipo de contenido mítico no niega o rechaza la idea de que Jesús haya actuado y pensado que era Dios, haya creído que Él era Dios y por ende haya actuado como tal. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que le preguntaría a Jairo es, si vos, y a Félix, ¿no? Si vos crees que los evangelios tienen este contenido mítico, tal y como dice Bultmann, indícame a dónde lo tiene. Porque para esta discusión puede ser que no venga al caso esto. Y ahí podrían salir nuevamente con lo que dijo hace minutos, ¿no? Bueno, dado que ocurre esto, podría ocurrir esto. Bueno, y ese podrían haber pasado un montón de cosas. Podría Marty McFly haber aparecido ahí en la crucifixión y haber presenciado todo con el Doc Brown, ¿no? O sea, como que podrían haber pasado cosas, podrían haber pasado muchas cosas. De apologeta. El argumento no, es que esa era la forma en la cual ellos se comunicaban. Entonces, viéndole esa perspectiva, sí le podemos dar valor histórico. ¿Por qué yo entiendo que no le podemos dar valor histórico? Porque o ver... ¿Cómo no le vamos a dar valor histórico? Decime una cosa, ¿cómo podés decir ser cristiano y no darle valor histórico a los evangelios? Ojo, esto no es una pregunta para Félix o para Jairo, para cualquier persona.
¿Cómo podés decir ser cristiano y no darle valor histórico al texto? Bueno, hay partes donde no le damos valor histórico. Bien, ¿cuáles? Decime específicamente cuáles. Porque dependiendo si los hechos históricos ocurrieron, es si la fe cristiana es verdadera o no. Repito, dependiendo si los hechos históricos ocurrieron tal y como dicen los evangelios, es si la fe cristiana es verdadera o no. ¿Se entiende? Entonces guarda con eso. Ver estrictamente los evangelios como un documento histórico, porque el propósito final no era relatar la historia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que el propósito final no era relatar la historia? Evidentemente tenían el deseo propagandístico de extender el mensaje teológico de la salvación. Pero para poder hacer esto, necesitan narrar cómo es que fueron los hechos referentes a la vida de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús. Sin esos hechos históricos, no hay mensaje teológico, chicos. Diferencia del libro de los Hechos, que claramente el autor del libro de los Hechos, que es una persona estudiosa, Lucas, según la tradición, ¿verdad? Lucas es una persona estudiosa. Si se dan cuenta, el evangelio de Lucas es el más amplio de los... Para el salame este que está diciendo, para que tengan debate con Irving y deje el miedo, papi, te muestro los mensajes si querés. Después yo le vivo escribiendo a Irving. Irving es el que no tiene tiempo. Así que, nada, merece un ban, de los evangelios sinópticos. Es el más amplio, porque Lucas se dedicó a investigar. O sea, Lucas pudo poseer más información. Lucas pudo aplicarle cierto sentido de investigación a lo que él iba a escribir, a diferencia de los otros evangelios. No sé si me doy a entender. O sea, desde ese punto de vista, sí, es más histórico. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos está basado en los hechos de los apóstoles. O sea, vamos a registrar en la historia. Recuerde que la historia es historia hasta que se escribe. Antes de escribirse es tradición oral. Inmediatamente se escribe es que se convierte en historia. Entonces, Lucas lo que hace es relatar... Sócrates, estoy haciendo un video importante, muchacho. Perro, sí, travieso. Lucas lo que hace es sí relatar... Sería discutible. Yo no estoy tan de acuerdo con que a partir de que los hechos quedan documentados por escrito, se convierten en historia. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pero bueno, entiendo de que es discutible. Hechos históricos y le da un carácter de historiosidad. Lo pronuncié mal esa cuestión, pero usted me entendió. De historicidad. Historicidad. Le da un carácter histórico a lo que está diciendo. A diferencia de los evangelistas, que le dan más un carácter querigmático. Se enfocan más en el mensaje. ¿Pueden ser usados los evangelios como referencias para construir la historia? Claro que sí. Como lo hizo el autor de Jesús nos dijo eso. Y como lo hacemos todos nosotros para hablar sobre el Jesús histórico. Claro que sí. Como en la historia en general se usa la arqueología. La arqueología no es historia, pero la arqueología es una ciencia imprescindible, súper importante para poder reconstruir la historia. ¿Entiendes? En ese sentido, creo que es como yo valoro ese punto, ¿no? El error de Jairo, creo yo, fue tratar de mostrar mucho sus argumentos y su postura, que para mí fueron muy buenos. Incluso, desde mi juicio, para mí los argumentos de Jairo, a nivel de argumentos, fueron superiores a los de Santiago. Pero, para mí, Santiago manejó mejor el debate. Santiago... El único punto que supuestamente, según Félix, Jairo tiene a favor en su argumento es el de la Enciclopedia Católica. Yo no sé si ese argumento es contundente, ¿eh? Pudo descubrir los puntos débiles del argumento y mostrarlos. Eso agrega mucho a la confrontación. Por eso, Santiago luce mejor en la confrontación. Definitivamente luce mejor. Y en esa parte la manejó muchísimo mejor que él. Yo para mí, ojo, ahora estoy prejuzgando. ¿Está bien? Le mando un abrazo a Félix si llega a ver este video. Yo para mí acá Félix, primero, vuelvo a repetir, no lo conozco, hace poquito lo conocí y demás. Para mí Félix piensa igual que Jairo. Y la razón de ser de este video es, atentos, parece que Santiago gana el debate, pero que quien tiene mejores argumentos es Jairo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir a una comunidad? Presten atención a estos argumentos que la verdad que son muy buenos y son contundentes.
No importa la verborragia, carisma y demás. Y que en eso estoy de acuerdo. Pero la intención del video, desde mi humilde punto de vista, capaz que estoy prejuzgando injustificadamente, es no le presten atención a esto que Jairo ha sido acorralado y al carisma que podés llegar a presentar en el debate y demás, sino que presta atención a que Jairo tiene mejores ideas que Santiago. Para mí ese fue el objetivo de este video. Definitivamente, sin lugar a dudas, la manejó mejor que Jairo. Entonces, Santiago busca la forma en la que Jairo muestre que no está seguro de una información. Por eso cuando Jairo presenta un argumento sólido o hace una pregunta contundente, la respuesta inmediata de Santiago es: ¿dónde tuviste eso? ¿Cuál es la fuente? Dime exactamente la fecha histórica. Porque Santiago, como excelente contendor, debatiendo, generalmente el tipo es genial en eso, encuentra los puntos débiles de Jairo. Y posiblemente Jairo, que su fuerte no es la historia, sino es la exégesis, puede manejar o puede construir una exégesis muy buena, pero a nivel de historia se le va a complicar muchísimo encontrar exactamente las fechas y todo eso. Entonces, esa parte del debate, Santiago... Pero ¿cómo podés hacer buena exégesis sin ser bueno haciendo historia? Para hacer exégesis necesariamente necesitas conocer el contexto en donde dichas ideas fueron transmitidas mediante un escrito, porque si no, no sos capaz de entender la idea del autor. No sé, discutible también seguramente, ¿no? La manejó mejor. Yo creo que por encima de los argumentos, yo creo que eso fue lo que él mejor hizo, manejar el debate. Él lo manejó de forma espléndida y por eso para mí esa fue la mayor ventaja de él dentro del debate. Creo que ese fue el error de Jairo, de no buscar acorralarlo también en ciertas posturas. Por ejemplo, cuando Santiago cita a Jacob Nesner, mi gente, cuando usted estudia y busca sobre Jacob Nesner es un judío ortodoxo que no es que niega que Jesús es Dios, no es que niega que si existió o no existió. Jacob Nesner considera a Jesús excúseme la expresión, lo considera una basura dentro del judaísmo. Lo peor que ha dado Israel es Jesús para Jacob Nesner. Porque entonces cree que Jesús no es Dios, ¿no? ¿Qué sé yo? Jacob Nesner entiende e interpreta que el problema de Jesús es que quiso mostrar o manifestar una ética judía que modifica la Torah, que irrespeta la Torah. Y la Torah para el judaísmo ortodoxo es Dios. Entonces Jacob Nesner pone esta postura y bueno, ya, vamos a odiar a Jesús, no queremos saber de Jesús, en contraposición a las posturas cristianas. Ahora, tú no vas a encontrar un judío que considere que Jesús es el Mesías con la posición de Nesner. Tú no vas a encontrar a ningún judío que, aunque no considere que Jesús es Dios o aunque no considere que Jesús es el Mesías, va a decir que Jesús estaba tratando de menospreciar la Torah si creía en Jesús. Entonces, la postura de Nesner es una postura de un sector del judaísmo. No es una postura genérica del judaísmo. Y era un recurso que Jairo podía usar en el debate, lo cual evadió, aunque sí dio un argumento buenísimo, citando de que en la cultura hebrea, en la cultura rabínica, más yo os digo, es una referencia a la interpretación de un rabino. Sí dio el argumento, pero no pudo acorralar a Santiago en esa parte. A ver. Quiero decir algo con respecto a esto. Después, me parece que eso que dijo de Jacob Nesner no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quiero leer un fragmento, si ustedes me permiten. En todo lo que tiene que ver con judaizantes y demás, evidentemente en ese tema yo no soy fuerte, pero lo que sí les recomiendo es el canal de José Carlos Alpizar Valverde, pastor de Costa Rica, genio, crack, teología paulina. Él la rompe, porque la rompe. ¿Está bien? Lo dice Mateo capítulo 7, versículo 28. Mateo capítulo 7, versículo 28. Fíjense lo que dice. Y cuando Jesús, contexto, Jesús estaba dando el sermón del monte, el famoso sermón del monte, ¿está bien? Mateo capítulo 7, versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que pasa acá? Este texto para mí es contundente con respecto a esto que está diciendo él. Porque ese yo os digo no es una fórmula rabínica donde Jesús trató de transmitir cuál era su interpretación personal y demás, sino que va más allá,
que en otro momento lo podemos discutir bien. En el debate con Jairo, yo presento ese argumento y después se desvirtúa todo. Pero yo pensaba discutir justamente ese tema, ¿no? Que el yo os digo, o el de cierto os digo, es una alusión a la autoridad que tenía Jesús, donde, por dar un ejemplo, en comparación con el Antiguo Testamento se decía, así dice el Señor, ¿no? En cambio Jesús viene y dice, de cierto yo os digo, no así dice el Señor, sino yo os digo, haciendo referencia a que él tenía la misma autoridad. Pero más allá de esto, este pasaje que les acabo de leer es contundente porque los intérpretes de aquel entonces siempre sostenían sus ideas mediante intérpretes de mayor estatus del pasado. Entonces, siempre a la hora de interpretar sus ideas citaban o hacían referencia a otro autor de gran prestigio del pasado para todavía consolidar más su postura delante de un determinado público. En cambio, dice de que la audiencia de Jesús se asombraba porque Jesús no enseñaba como estos intérpretes, sino todo lo contrario, él enseñaba en su propia autoridad, sin citar o hacer referencia a ningún tercero, sino en su propia autoridad. ¿Por qué Jesús enseñaba estas cosas en su propia autoridad? Porque evidentemente creía ser Dios. Y por eso Santiago se vio muchísimo más imponente, porque Santiago realmente manejó muchísimo mejor el debate que Jairo. La pregunta entonces más importante sería, ¿quién ganó el debate? ¿Quién fue que ganó de los dos? Yo le voy a decir para mí quién ganó el debate. Para mí, quien ganó el debate. Ay, Dios mío. Yo sé que usted se sorprende de que yo diga esto, pero para mí, los argumentos de Jairo fueron superiores a los de Rincón Apologético, aunque Rincón Apologético manejó mejor el debate. Rincón Apologético presentó muy buenos argumentos y supo mostrar la debilidad de los argumentos de Jairo. Limitamos el asunto a un tema de debate. En los debates no siempre gana el que tiene la razón. En los debates gana quien puede presentar mejor sus argumentos, hacer lucir mejor sus argumentos, por así decirlo. ¿Ven? Acá muestra cuál es la intención del video, ¿no? Acá muestra cuál es la intención del video. La intención del video es no se dejen llevar por lo que aparentemente ocurrió, sino fíjense que Jairo tiene mejores ideas. Esa es la intención del video. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista de debatir, pues Rincón Apologético lució mejor que Jairo. Podemos decir ahí que Rincón Apologético ganó. Ahora, si nos vamos al peso de los argumentos, que eso es claramente revisable. Si nos sentamos a revisar cada uno de los argumentos, yo considero que los argumentos de Jairo fueron más contundentes, fueron más pesados. Aunque desde mi punto de vista los argumentos de Santiago, aunque eran buenos, para mí, viéndolo de forma crítica, en sentido general, y entendiendo ese punto virtuoso entre la exégesis pastoral y... ¿Félix es unicitario? Ahí cambia la cosa, ¿no? La exégesis académica, aunque eran muy buenos, para mí los argumentos de Jairo fueron superiores a los de Rincón Apologético, viéndolo desde un punto de vista crítico, muy superiores. Ahora, para mí Santiago, en la... Ja, discúlpame, tenía que reírme. Ya sé qué hacer cuando pierda un debate. El argumento Jairo Félix. confrontación se vio mejor, lució mejor. Por eso digo que él pudo haber, se le puede reconocer como el ganador ahí de esa contienda, porque fue el que lució mejor. Para mí fue él el que lució mejor. Aunque para mí los argumentos de Jairo gozan de mayor peso. Lastimosamente Jairo no tenía en el momento los datos exactos y eso lo hace lucir mal. Bueno, vuelvo a repetir porque evidentemente ninguno de los dos fue preparado con documentación, fuentes, citas. Ponele voluntad. Extiendo la invitación a Félix o Jairo que me digan dónde está esa cita en la Enciclopedia Católica, que sinceramente vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo no está. Yo lo único que estoy diciendo es no la encontré. No la encontré. Y los pasajes de la Enciclopedia Católica que leí no dicen absolutamente nada parecido a lo que presenta Jairo. Entonces, extiendo la invitación a Jairo y a Félix
a que puedan darme la cita. Si me dan la cita, evidentemente ahí no es contundente para mí para nada en lo más mínimo el argumento de Jairo, porque, vuelvo a repetir, yo creo de que la clave está en la datación del Evangelio de Mateo y en la Didaché. Si podemos datar en el siglo I, que evidentemente se puede, al Evangelio de Mateo y a la Didaché, y se demuestra que Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 no es espurio, creo que no importa ni aún si la Enciclopedia Católica dice algo, no importa, porque ahí ya tenemos dos documentos del siglo I que sostienen mi postura, cuando él me pidió uno, ¿no? Entonces vuelvo a extender la invitación. Mostrame la cita. Ahora que tenés tiempo, tomate el tiempo que sea y mostrame la cita. ¿Te entiendes? Como él no puede decir exactamente el siglo tal, tal, el libro tal, tal, en la página tal, del tal, tal, como él en el momento no podía hacer eso, luce mal. Pero lo extraño es que si Félix cree lo mismo, porque es que en este video tampoco lo hizo. Va, capaz que no tenía la intención de tampoco hacerlo. No sé. Luce mal y la gente como que le resta peso al argumento. Pero el que ha estudiado de forma clara ambas posturas se da cuenta de que los argumentos de Jairo realmente fueron mucho más contundentes. En el sentido del debate, pues el aventajado fue Santiago sin lugar a dudas. Aunque realmente el gran ganador fue cada joven que estuvo ahí. Bueno, listo, hasta ahí nada más. Se hizo un poquito largo. Quiero que sepan que tengo mucha bronca. Este análisis se hizo un poquito largo, sepan entenderme, pero bueno, me parece que estuvimos hablando de cosas que son importantes. Vuelvo a repetir, y por último, Jairo, Félix, espero ahí la cita. No digo que no exista, yo no la encontré y me gustaría de que me la faciliten para entender, porque dependiendo, o sea, esta conclusión de Félix depende de esa cita. ¿Está bien? Aunque si apareciese la cita, todavía seguiría estando en tela de juicio, ¿no? Por el hecho de la datación de estos dos documentos que mencionaba, ¿no? Pero en principio depende de esa cita. Me gustaría conocerla. Los leo en los comentarios, chicos.